Bueno, como siempre, bien puntual, es lo lindo de la Mutual, que siempre está en horario perfecto. Así que, bueno, ideal comenzar con esta charla. Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a mirar la perspectiva de largo plazo, como hacemos habitualmente, con algunas, no hay grandes modificaciones en la tendencia con respecto a lo que hablábamos el mes anterior, pero de todas maneras, bueno, hoy vamos a estar mostrando la comparación, pero sí lo que podemos decir, y fundamentalmente, bueno, ahí en el chat estuve viendo que hay bastante gente que también está del sur de Santa Fe, también de la provincia de Córdoba, y han sido zonas que han tenido buenas lluvias durante noviembre. Se esperaba que noviembre fuese un poquitito más austero desde el punto de vista de las lluvias, y finalmente para esa zona en particular fue bastante bien. Hubo buenas lluvias, hubo buenos registros de precipitación y con muy buena frecuencia, tanto Córdoba, Santa Fe. Bueno, también podemos hablar del noreste argentino, que venía en una situación muy complicada, y finalmente, después de un largo periodo de ausencia total de lluvia, bueno, finalmente en noviembre la zona más del NEA tuvo, después de prácticamente 9 meses de ausencia de lluvias, tuvo una buena presencia de precipitaciones, con lo cual ha sido un noviembre un poco más positivo de lo que habíamos previsto. Habíamos dicho que ya el evento La Niña iba a estar un poquito más intensificado, no lo estuvo tanto. Además tuvimos bastante aporte del Atlántico, con lo cual, bueno, terminó siendo un noviembre que para muchas zonas, no se enojen los que no, pero para muchas zonas fue mejor de lo esperado. Para otras, lamentablemente, bueno, quedó con esa tendencia de lluvias por debajo de lo normal, bueno, y eso se afianzó incluso un poco más durante el mes de noviembre. Así que bueno, vamos a empezar mirando, como siempre, la tendencia primero y principal de esto, del evento El Niño y la Niña. Este gráfico es el que siempre mostramos como para tener noción de lo que está pasando, y fíjense que justamente este gráfico está actualizado ahora, el 20 de noviembre, y siempre recuerden que la línea negra llena es dato real, dato tomado, esto es medido, y a partir de la zona punteada es proyecciones. Y bueno, acá tenemos toda la proyección. Pero el dato de noviembre es lo que fue marcando la temperatura del Pacífico Central hasta el 20 de noviembre, justamente. Entonces, no se pone en línea negra llena porque todavía no es dato completo del mes. Pero fíjense con la tendencia que veníamos de descenso de temperatura bastante marcado. ¿Y qué pasó en noviembre? Bueno, se frenó ese descenso. Si bien estamos dentro de lo que categorizamos como situación de evento La Niña, es un evento La Niña muy al límite para el modelo australiano, para la concepción australiana. Todavía no llega a las condiciones necesarias, que sería alcanzar menos 0,8 en cuanto a la temperatura del Pacífico Central, pero para el consenso general, con sobrepasar el nivel de menos 0,5, ya estamos en características de evento La Niña. Bueno, justamente estamos menos de 0,5, es decir, estamos incluso en menos 0,6 en estos momentos. Entonces, para el modelo australiano y para la concepción australiana, todavía estamos ahí al límite de condiciones neutrales y evento La Niña. Para las demás concepciones estamos ya en una situación de evento La Niña. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad se frenó un poco la intensidad con la que venía descendiendo la temperatura en el Pacífico, y eso ayudó a tener esta situación que quedó más en una característica más híbrida, digamos, que condiciones propias de un evento La Niña. ¿Qué se espera que pase en los próximos días, semanas y meses? Es que la temperatura siga bajando. Si bien ahora bajó un poquitito la velocidad en la cual venía descendiendo la temperatura, de todas maneras se espera que siga bajando y que finalmente lleguemos a esa situación de evento La Niña para todos, incluso para los australianos, que tienen una concepción un poquito más extrema de los eventos La Niña. Fíjense que acá se marca esta línea con menos 0,8 y no con menos 0,5, que en realidad esa es la concepción general de toda la comunidad científica, digamos, de hablar de un evento La Niña cuando pasamos el nivel de menos 0,5. Pero bueno, este gráfico representa bien lo que estuvo pasando y por qué noviembre no fue tan extremo y fue un poquito más suave para muchos sectores. Igualmente,
atentos porque el evento La Niña sigue estando presente, sigue estando latente. De hecho, fíjense que se sigue marcando que hasta febrero vamos a estar en esas condiciones, con lo cual hay que tener en cuenta este tipo de situaciones, porque más tarde o más temprano, pero La Niña comúnmente pasa factura y lo vamos a estar sintiendo. ¿Qué dicen los modelos con respecto a las proyecciones de lluvia y temperatura? Bueno, vamos a ir mirando cada uno de los gráficos. Siempre recuerden, si hay alguien nuevo, les contamos que a la derecha, el mapa que ven a la derecha, es el mapa que mostramos el último jueves del mes de octubre, cuando hacíamos la proyección para el mes de diciembre. Siempre vamos a mostrar lo que mostrábamos la charla pasada con respecto al mes. Y acá a la izquierda, el pronóstico actualizado, es decir, lo que está ahora vigente, como para tener una comparación y ver si la tendencia es cambiante, si mantiene la tendencia y para dónde vamos con respecto justamente a esa tendencia, si va aflojando, si se va intensificando o cómo va generando esos cambios. La idea es mirar un poquito la evolución y qué tan confiable es el pronóstico, porque si yo acá les muestro un mapa marrón en el actualizado y verde en la charla anterior, quiere decir que en cuanto a anomalías, uno muy por arriba de lo normal, uno muy por debajo de lo normal, estamos en una situación de mayor incertidumbre. Cuando los mapas son más parecidos, bueno, hay una cierta tendencia un poco más confiable a lo que se puede llegar a desarrollar. Y acá lo principal que podemos destacar es que la estructura es muy parecida entre un mes y el otro, es decir, lo que esperábamos para diciembre, allá cuando hablábamos en octubre, que lo que estamos esperando ahora para diciembre. ¿Por qué digo que la estructura es parecida? Porque tenemos todo un litoral, toda una zona del noreste que sigue insistiendo con que las lluvias van a estar por debajo de los niveles medios, eso lo viene afianzando, y toda una porción oeste del país un poco más flexible al ingreso de entradas de humedad, generando precipitaciones un poco más significativas, fundamentalmente la región cuyana. La zona del NOA ahí está medio en una situación medio al límite, todavía no es demasiado intenso el nivel de lluvias que podemos llegar a tener, quizás bien al norte, entre Salta, Jujuy, algo sobre el norte de Tucumán puede empezar, algo que todavía no empezó de manera contundente. Recordemos que el NOA tiene lluvias estacionales y comúnmente empiezan a partir de noviembre. Bueno, todavía no empezaron de manera contundente. Bueno, diciembre todavía es como que le cuesta un poco, después ya vamos a ver que en enero empieza a aflojar un poco más el panorama. Y el otro sector que me dejé para lo último es la provincia de Buenos Aires y provincia de La Pampa, que en general se veía una situación de condiciones de lluvia levemente por debajo de lo normal y ahora lo va aflojando incluso un poquito más, con lo cual salen beneficiados en esta nueva tendencia La Pampa y Buenos Aires, aflojando un poco esto de tener condiciones por debajo de lo normal, y hay una tendencia a tener al revés, lluvias dentro de los niveles medios. Siempre recuerden que esto es anomalías. Lo marrón, lluvias por abajo de lo normal. Los verdes y azules, lluvias por arriba de lo normal. Y los blancos significa que se espera que la lluvia quede dentro de los niveles promedios, de los promedios para cada uno de los meses. Con lo cual, estamos hablando de lluvias totalmente dentro de lo normal para el mes, el mes en que estemos hablando, en este caso, el mes de diciembre. Con lo cual, estamos hablando de una situación medianamente cercana a los promedios. Así que no hay grandes cambios con la tendencia para el mes de diciembre. Sí, lo que pasó fue que en noviembre aflojó bastante y, bueno, y generó lluvias bastante significativas. En la zona centro-oeste, parte del centro-oeste, pero eso ya se esperaba, la parte del centro-oeste, que sobre todo Santa Fe y Córdoba, en donde se dieron lluvias por arriba de los parámetros normales o dentro de los niveles medios, y un noreste que también tuvo, bueno, la apertura de estas lluvias después de un largo periodo. Eso con respecto a las precipitaciones para diciembre. Ahora vamos a ver el tema para las temperaturas, en el caso del mes de diciembre, ahí estamos, y lo que vemos que cambió un poquitito, y cambió fundamentalmente algo que va a ser, yo les diría que crucial para el mes de diciembre. Si acá yo les estoy mostrando el promedio de temperaturas total, mensual, total. ¿Qué quiero decir con total? Acá involucra la temperatura media, es decir, la máxima y la mínima promediadas. Pero ¿qué pasa en este tipo de años y qué es lo que estamos viendo que ha pasado y que se espera que siga pasando? Que vamos a tener mucha amplitud térmica y mucha variabilidad de temperaturas. Es decir, máximas tendiendo a ser elevadas,
pero mínimas tendiendo a ser bajas. Es decir, esta diferencia dentro de un mismo día o incluso entre días subsiguientes, no estamos hablando de un momento determinado, sino estamos hablando a nivel general, dentro de un mismo día con mínimas relativamente bajas. Tengan en cuenta que estamos hablando de diciembre, no vamos a hablar de valores muy bajos, pero sí con una tendencia de temperaturas mínimas relativamente inferiores a lo normal y máximas levemente superiores a los niveles medios. Eso nos da una amplitud térmica muy importante, tanto para la zona central como también para el norte argentino. Lo que hace es que en la zona del norte, al tener mínimas un poquito más bajas, hace que la tendencia quede más con estos colores azules, pero bueno, en general es esto, ¿no? De tener máximas elevadas y mínimas más bajas, y bueno, en el promedio queda medianamente dentro de los parámetros normales, porque estamos haciendo un promedio general. Pero tengan muy en cuenta esta situación, gran amplitud térmica, gran variabilidad térmica. Esto se potencia comúnmente en los años que son más tirando a secos, en donde, bueno, justamente no hay un regulador de la temperatura, la humedad regula mucho la temperatura, y bueno, por eso es que en este tipo de años tenemos estos cambios abruptos que lo hemos tenido prácticamente desde que comenzó la primavera. Es más, podríamos irnos al invierno y ya veíamos esa gran variabilidad con días muy fríos y días muy calurosos en invierno, en primavera, y ya lo estamos notando también en este noviembre, y se espera que se mantenga también durante el mes de diciembre. Voy a ir avanzando, vamos al mes de enero. Y en el mes de enero, si bien hay algunos ajustes, no hay grandes cambios, por lo menos conceptuales, del pronóstico de lo que se esperaba el mes pasado y lo que estamos viendo ahora para el mes de enero en particular, mostrando una tendencia de lluvias por arriba de lo normal en la parte oeste del país, especialmente Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, parte de La Rioja. En menor medida lo del NOA, que pareciera como que todavía no termina de activarse la situación de lluvias. Van a empezar las precipitaciones, pero no a nivel tan significativo como comúnmente lo hace el NOA con los eventos La Niña ya a partir del mes de enero. Comúnmente con los eventos La Niña ya presentes, el NOA tiene una intensidad mayor de lluvias, con mayor frecuencia, con mayor volumen. Todavía es como que no se ve esa gran apertura a la humedad. De todas maneras, ya ahora en diciembre van a empezar las lluvias más contundentes para el NOA, pero en el volumen total probablemente quedemos un poco por debajo de los niveles medios. Y se sigue afianzando este núcleo sobre el sur del litoral. Fíjense que estamos hablando un poco de todo el centro norte argentino, no estamos puntualizando en ningún sector en particular. Y acá, en la parte, en esta zona que estoy marcando, que sería Santa Fe, Entre Ríos, y parte de Uruguay, se sigue afianzando algo que ya veníamos hablando el mes pasado, de lluvias por debajo de lo normal, incluso hasta se empieza a afianzar un poco más. Bueno, esto es lo que les decía al comienzo, que el evento La Niña ahora ha sido bastante benévolo para esa zona en particular, Santa Fe, parte de Entre Ríos, no tanto, Chaco, Santiago, ha tenido una influencia bastante positiva, pero que hay que estar atentos, no confiarse demasiado, porque La Niña comúnmente algún mes nos pasa factura. Y bueno, si encima nos pasa factura un mes como enero, en donde las temperaturas ya de por sí son relativamente elevadas, hay que tener muy bien estudiado, digamos, el tema de reservas de humedad, napas y todo, para saber si vamos a poder afrontar ese momento más crítico, quizás, entre enero y febrero, en donde el evento La Niña nos empiece a pasar factura y tengamos este tipo de situaciones. Insisto, ¿qué podemos llegar a ver en esta situación? Una menor frecuencia de eventos de lluvia, especialmente en la zona sur del litoral, parte norte de Buenos Aires, parte de Uruguay, una menor frecuencia de lluvias, y esa característica típica de estos años, en donde tenemos eventos que son puntuales, aislados, que no son generalizados, sino que son más bien acotados. Así que eso ténganlo en cuenta, porque puede ser un poquito más tarde, puede ser un poquito más temprano, pero el momento crítico va a estar llegando parte de diciembre y enero. Meses anteriores se veía más final de noviembre y diciembre. Bueno, finalmente noviembre terminó siendo relativamente positivo para esa zona en particular y no fue tan grave. Y ahora lo que está es un poquito más corrido entre diciembre y enero como los momentos más críticos para esa zona en particular. Fíjense que La Pampa, extremo sudoeste de Buenos Aires, bueno, Córdoba, San Luis ya dijimos,
toda la región cuyana, en general mantiene un rango de lluvias dentro de los promedios o incluso a medida que nos vamos hacia el oeste, levemente por encima de los parámetros normales. Con lo cual, insisto, no hay grandes cambios conceptuales con respecto al pronóstico para el mes de enero. Y con respecto a las temperaturas, tampoco aflojó algo, esto es positivo. Se esperaba un enero un poco más caluroso, se espera que sea caluroso. De hecho, yo insisto que comúnmente cuando uno hace el análisis de temperaturas estadístico, los meses más cálidos del año son comúnmente diciembre y enero. Ahí es donde encontramos comúnmente las temperaturas más altas en promedio a lo largo de cada uno de los meses. Y en este tipo de años el momento más cálido se ve un poquito desplazado, más hacia enero, febrero, que hacia diciembre y enero. Por eso por ahí es más probable tener un enero y un febrero más críticos desde el punto de vista térmico que un diciembre. Vamos a tener temperaturas elevadas en diciembre, obviamente, muy probablemente tengamos olas de calor como tuvimos en octubre, como tuvimos en noviembre, probablemente las tengamos en diciembre. Pero cuando hacemos el análisis global de cómo es el comportamiento de las temperaturas en diciembre y después cuando lo comparemos con febrero, ya febrero del 2022, muy probablemente febrero quede como más caluroso que el mes de diciembre. Simplemente para tenerlo en cuenta, tampoco es nada demasiado diferente, pero está todo un poquito desplazado. Por eso también el invierno es como que se estira un poco, el otoño es como, perdón, la primavera es como que empezó a fluctuar y bueno, y el verano también ve un poco desplazado ese periodo de los momentos así más destacados. Así que atentos con eso, tema enero y tema febrero, ahora lo vamos a estar mirando también con el mapa de temperaturas. Pero vamos a mirar febrero, empezando por el tema de las lluvias. Y acá el tema de las lluvias, la primera impresión es bastante negativa para el mes de febrero a nivel general. Pero ojo, porque si lo comparamos con lo que veíamos en el mes pasado, en realidad aflojó un poco la intensidad. Lo que pasa es que acá como se ve todo el color marrón abarcando prácticamente todo el centro y norte del país, parece como una noticia totalmente negativa. Bueno, a ver, desde el punto de vista de los valores medios, de los promedios generales de lluvia, vamos a estar por debajo de lo normal prácticamente en todo el centro y norte argentino. Pero fíjense que no estamos en un color marrón intenso, no estamos muy abajo en la escala, estamos hablando de valores relativamente cercanos a los promedios. No es una situación extrema la que se está viendo para febrero. De hecho, por ejemplo, en la zona bien del NEA, Corrientes, Misiones, parte de Chaco, Formosa, se veía más negativo en el mes pasado que lo que se ve ahora, en este mes, para febrero en particular. ¿Está por debajo de lo normal? Sí, está por debajo de lo normal. Pero bueno, de todas maneras, en febrero llueve y muchos sectores tienen buenas lluvias en el mes de febrero. No se espera que alcancemos esos niveles, pero de todas maneras no estamos diciendo que no va a llover en febrero. Y eso es positivo, más allá que, insisto, estamos por debajo de los niveles medios. Pero muchas veces estar por debajo de los niveles medios de todas maneras sirve o les puede alcanzar la cantidad de agua, sobre todo si tuvieron una buena recarga en noviembre, si ligaron algo en el mes de diciembre, van cuidando un poco esa situación en particular, y después en los meses como febrero o enero, como vimos recién, podemos ir aguantando la situación con algo de lluvia. Por más que llueva por debajo de lo normal, es decir, el escenario no es el óptimo, claramente no lo es, pero de todas maneras no estamos alejados de lo que son los promedios normales. ¿Sí? Con esto, insisto, la idea es pensar y tratar de ver si estoy cuidando el agua, si tengo, seguramente ustedes deben medir humedad en el suelo, si tienen napa, si no la tienen, dependiendo del tipo de suelo y dependiendo de la zona en donde estén. Acá es muy variado todos los que están presentes, pero bueno, ese tipo de situaciones es clave saberla para tener en cuenta en este tipo de situaciones donde la lluvia puede estar por debajo de lo normal, si puedo hacer frente con las reservas que tenga o con la napa que tenga o con la situación que sea. Es muy distinto un campo alto a un campo bajo, con lo cual una lluvia por debajo de lo normal, quizás a un campo bajo no lo va a afectar tanto. Ahora, si yo tengo un campo con un mal suelo, encima elevado, sin napa cerca, bueno, todo un montón de problemas, ahora con lluvias por debajo de lo normal, y sí, ahí claramente vamos a estar más complicados. Pero bueno, en general, por eso insisto de que hay que saber bien cómo estamos parados, cómo es nuestro lote, conocer nuestro suelo y pensar un poco si esta situación es tan grave o no tan grave
porque las lluvias van a estar por debajo de lo normal, pero no en una situación extrema. Y eso es el lado positivo de este tipo de mapas, que yo entiendo que cuando uno lo mira, lo primero que se le viene a la cabeza es, uy, qué poco va a llover, pero en general no está tan alejado de los niveles normales. Está por debajo, pero no tan alejado. Y en términos de temperatura, acá es lo que les decía antes. Fíjense que se potencian los colores rojos, fundamentalmente litoral, provincia de Córdoba, norte de Buenos Aires. Son zonas que comúnmente van a tener temperaturas de picos extremos, de temperaturas muy altas, pero con mucha variabilidad. Esto de subir fuerte, pero también bajar bastante. Y eso hace que, en general, no tengamos tanto estrés. Recordemos que el problema más grave es cuando las mínimas no bajan demasiado. Bueno, en este caso en particular, si bien obviamente vamos a tener periodos en donde la temperatura no baje mucho, de todas maneras no es la situación de esa cantidad de días consecutivos. De hecho, hasta fíjense que recuerdan la última semana de octubre, que fue esa semana que fue un horno, que fue tremendamente calurosa. Bueno, esa semana en particular tuvo máximas muy altas y mínimas levemente superiores a los promedios. Levemente superiores a los promedios. No se batió ningún récord de temperatura mínima elevada. Sí se batieron récord de temperatura máxima elevada. En Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en La Pampa. Toda esa zona tuvo récord absoluto de temperaturas máximas. No de mínimas. Las mínimas fueron ahí moderadas, un poquito por arriba de los niveles medios, pero eso está dando muestras de la gran amplitud térmica, la gran variabilidad térmica que podemos llegar a tener. Y febrero no se espera que sea la excepción, todo lo contrario, se espera que mantenga ese tipo de ritmo de ascenso y descenso de temperatura. Hay que tener cuidado por las máximas elevadas, pero las mínimas no van a ser tan frecuentemente elevadas, y eso es un aspecto positivo en este tipo de situaciones. Sigo avanzando, vamos al mes de marzo, y el mes de marzo, si se acuerdan el primero de los gráficos, recuerdan el de la niña y la franja roja, blanca y color azul, bueno, ya decía que en marzo deberíamos estar saliendo del evento La Niña. ¿Cómo lo vemos reflejado en el tema de las lluvias? Todavía no se ve nada demasiado alejado. De hecho, muestra un leve detrimento con respecto a lo que veíamos el mes pasado. Salvo para los uruguayos y parte sur de Brasil, que se veía un escenario un poco peor, el resto está o igual o levemente peor que lo que se veía el mes pasado. Por ejemplo, Córdoba, La Pampa, San Luis muestran ahora una tendencia un poquito más leve por debajo de los niveles medios. No es un gran cambio, pero bueno, ahí se ve una situación como que la transición del verano al otoño no es tan rápida y no es que se reacomoda rápidamente, sino que hay una tendencia a que empiecen a mejorar las lluvias, pero de manera relativamente pausada o más progresiva, no tan de golpe como quizás se veía en el mes pasado cuando analizábamos el mes de marzo. Igualmente lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir ajustando, pero se ve como una transición un poco más lenta de ese periodo de evento La Niña más álgido entre diciembre, enero, febrero, y una situación ya en marzo un poco más neutral. Bueno, esa transición se ve como un poquito más lenta, más progresiva y no tan abrupta, que quizás el mes pasado se veía como un cambio un poquito más significativo. Con respecto a las temperaturas, no hay mucho para comentar, porque fíjense que estamos hablando de una situación muy parecida a la de febrero, es decir, con tendencia de temperaturas por arriba de lo normal, en comparación, y permítanme quizás el ejemplo un poco burdo, pero en comparación sería un marzo más parecido a diciembre y un enero y febrero con un pico más alto de temperatura. Es decir, hay una tendencia que empieza a bajar, pero todavía siendo relativamente caluroso el mes de marzo. No es que va a ser igual que diciembre, ¿no? Por eso les digo, permítame esa comparación que quizás es un poco exagerada, pero mostrando que el paso hacia el otoño es más lento, más progresivo. No pasamos a condiciones rápidamente de temperaturas bajas. Por eso, bueno, después lo vamos a ver al final, la tendencia de tener una helada temprana es más baja que la probabilidad que teníamos de tener una helada tardía, como se estuvieron dando ahora a fin de año. Con lo cual, esa situación de tener una helada temprana se reduce un poco en términos de probabilidad. Después al final lo vamos a mencionar eso también. Pasemos al mes de abril,
Y el mes de abril, acá ya deberíamos decir que estamos bajo condiciones normales prácticamente. No hay grandes cambios con respecto a lo que veíamos el mes anterior. Hay algún pequeño cambio en el noreste argentino, en donde tenemos ahí un poquito más de lluvia levemente por encima de lo normal, pero en general mantiene ya un rango de características bastante similares. Estamos prácticamente en la parte media de la escala. No hay grandes diferencias con los niveles medios, ni en el norte ni en la zona central. Empieza a haber una leve tendencia a que aflojen las lluvias sobre la región cuyana, pero bueno, en general, insisto, estamos ya en abril bajo condiciones de una situación más normal, más dentro de los niveles medios, prácticamente para todo el centro y norte argentino, y sin grandes cambios con respecto a lo que veíamos el mes pasado. Y en términos de temperatura, también un poquito más flojo que lo que se veía el mes pasado, pero en general también manteniendo una situación de temperaturas levemente superiores a lo normal, lo cual, insisto, frenaría un poco esto de las heladas tempranas. Bueno, ojo en el sur de Buenos Aires, que en abril ya vamos a estar teniendo heladas, obviamente, en marzo también vamos a estar teniendo heladas, pero me refiero a que de la fecha media de heladas, que sea difícil que se adelante con este tipo de situaciones. Obviamente que hay que tener muy en cuenta cuál es la fecha media para cada una de las regiones. Sur de Buenos Aires, norte de la Patagonia, sur de la Pampa, obviamente que ya en el mes de marzo estamos en fecha de heladas, así que es probable que las tengamos, pero difícilmente se adelanten. El caso de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, en donde las primeras heladas comienzan a ser fines de abril, bueno, difícilmente se adelanten ese tipo de eventos. Eso es la parte positiva. Y ya para terminar, vamos al mes de mayo. Acá, como lo agregamos, la charla pasada no mostrábamos mayo, porque siempre hacemos 6 meses, acá mostramos la primera impresión que nos muestra el mes de mayo. Después lo vamos a ir comparando y ajustando a medida que vayan pasando los próximos meses. Pero bueno, lo primero que se ve es que ya sería un mayo totalmente normal. Queda un pequeño núcleo de lluvias por debajo de los niveles medios solamente en el extremo noreste, pero tampoco es nada extremo. Y después en general estamos también con colores blancos o verdes en la mayor parte del país, con lo cual, insisto, estaríamos bajo condiciones totalmente dentro de los promedios, tanto en lluvias como en temperatura. Fíjense que la temperatura también es muy clarito, estamos ahí apenas diferenciados con los niveles normales, pero bueno, es mínima la diferencia, así que estaríamos dentro de un promedio totalmente normal para el mes de mayo, ya bajo condiciones de evento neutral. Ya la Niña sería una anécdota, porque ya deberíamos estar contando situación totalmente diferente, y esperemos que acomodándose a una situación un poco más favorable a nivel general. Bien, con esto ya terminamos, simplemente para comentar algunas cuestiones que en realidad esto de que mostramos acá, siempre estos 4 o 5 puntos que a veces marco, es lo que estuvimos diciendo a lo largo de la charla, pero para puntualizarlo un poquito más y para que queden algunos conceptos. El evento La Niña ya empezó a manifestarse, no de manera extrema, como estuvimos viendo, para algunos sectores un poco más fuerte, para otros un poco más debilitado por la presencia de humedad del Atlántico, por la presencia de humedad en las lluvias de Brasil, por ejemplo, que empezaron a mostrarse. Así que el evento La Niña ya está vigente, pero bueno, en algunos sectores ha sido un poquito más benévola hasta ahora, y en otros un poco más intenso. Pero bueno, de todas maneras, insisto, ya estamos en evento La Niña, se espera que se mantenga y en algún momento nos empieza a pasar factura. ¿Cuándo nos empieza a pasar factura? Bueno, en un primer inicio, cuando hablábamos meses anteriores, decíamos que probablemente noviembre, diciembre fuese el periodo más crítico del evento La Niña, un noviembre ya con una niña afianzada. Bueno, finalmente no se dio el de noviembre. Bueno, probablemente esté desplazado un poco ese momento más crítico y sea durante ahora, diciembre y enero, el momento en donde el evento La Niña empiece a hacer mayor hincapié. Y ya después de febrero, marzo, empiece a disiparse un poco, empecemos a tener condiciones que de a poquito tiendan a normalizar el tema de las lluvias. Esto que dijimos recién, el riesgo bajo de heladas tempranas, insisto, siempre lo hablamos desde el término de riesgos. Riesgos implica esto de que no estamos exentos de que se pueda dar alguna helada temprana. En términos de riesgo, podemos considerarlo extremo, alto, medio, bajo o nulo. Bueno, nulo es muy difícil tenerlo y asegurarlo en el largo plazo.
pero es una situación que no es propensa a generar heladas tempranas. ¿Por qué? Porque el evento la niña ya se tendría que ir, tendríamos que empezar a tener un poco más de entrada de humedad, entonces eso regularía un poco más la temperatura y no sería tan intenso como si fue esta situación que hemos tenido ahora a fin de año, y por eso el riesgo de heladas tardías era mucho más elevado que el riesgo de heladas tempranas. Insisto, siempre analizado desde el punto de vista de lo riesgoso que puede llegar a ser un evento o el otro. Y por último, lo de la tendencia del aumento en el nivel de las lluvias, fines de verano, prácticamente comienzos del otoño, ahí por el mes de marzo / casi abril, tendríamos una tendencia de lluvias que empieza a normalizarse, entonces hay un aumento en el nivel de las precipitaciones y una tendencia a que sea un poquito más cercana a los niveles medios, con lo cual, bueno, ya ahí estaríamos hablando de una situación mucho más tranquila desde el punto de vista de lluvias, aunque también no nos podemos quedar tranquilos porque va a ser un momento en donde la lógica va a empezar a jugar un papel importante cuando tengamos que levantar la cosecha, y si las lluvias empiezan a normalizar, bueno, vamos a tener que empezar a analizar bien cómo van a darse las lluvias, con qué frecuencia, con qué volumen, para poder trabajar tranquilos y sin tanto contratiempo que nos puede llegar a generar esa normalización en el tema de las precipitaciones. Así que bueno, con esto sería el panorama general, la actualización con respecto a lo que hicimos el mes pasado, mirando un poco estas perspectivas nuevas, que ajustan un poquito, pero no difieren demasiado de lo que veníamos hablando, así que en general viene afianzando el pronóstico que veníamos comentando. Bueno, Leo, bárbaro, muy claro. Muchas No gracias. tengo ninguna pregunta, solamente un datito más de lluvia en el Chaco. Lo que va de noviembre ya llovió 250 milímetros, nos comenta en Villa Ángela, en San Bernardo, Charata. Bueno, nada, queda grabada la charla en nuestro sitio web para los que quieran compartirla. Y siempre muy claro, Leo, muchísimas gracias. Nos encontramos nuevamente el 23 de diciembre, previo al brindis. Casi con la copa en mano. Exactamente. Así que, bueno, te agradezco muchísimo y cualquier duda que surja te la haremos llegar. A ver, Perfecto, y la responderemos vía mail, así que bienvenidos espera, a acá, lo que quieran acá tengo consultar. una pregunta de Diego. En el sudeste de Buenos Perfecto. Aires tuvimos un octubre seco y un noviembre más seco. ¿Qué podemos esperar para diciembre y enero? Bueno, ya lo adelantaste un Bueno, poquito, pero si querés repasarlo. dale. Sudeste de la Sí, provincia de lo Buenos Aires. repasamos. Sí, justamente, bueno, ahí tenemos una zona que la niña no fue tan benévola para esa Claro. zona en particular, fue bastante, una situación bastante marcada, y se espera que, si bien puede empezar ahora a levantar un poco con esto que vamos a tener, recordemos que ahora el fin de semana que viene volvemos a tener algo de agua, algunas lluvias, si bien van a ser aisladas, y como ha pasado prácticamente a lo largo de todo octubre y noviembre, fundamentalmente para el sur y sudeste de Buenos Aires, en general hay una cierta reactivación para esa zona en particular, lo mismo que el extremo sudoeste, si hablamos por ejemplo de Bahía Blanca, nos vamos para Indio Rico, bien para esa zona también, de Tres Arroyos hacia el oeste, se espera que haya un poquito más de reactivación, digamos, desde el punto de vista de las lluvias, pero no esperen un volumen demasiado importante durante el último tramo del año. Podemos tener algún evento de esos que ayudan mucho, que son esos golpes de agua que son aislados, que son puntuales, que no llegan a todos y que dejan un buen registro, pero siempre acotado en el área. Eso es lo malo que tiene esta situación. Más hacia el norte, bueno, eso también se va a empezar a reflejar en los próximos meses, diciembre y enero, fundamentalmente en zonas del litoral y norte de Buenos Aires también. Bueno, fantástico, Leo. Nos has dado un pantallazo general. Así que bueno, te invitamos a encontrarnos nuevamente el 23 de diciembre y siempre agradecidos de toda la información que nos das. Un placer, y gracias a ustedes por invitarme y por poder hacer esto de ir actualizándolo mes a mes. Así que muchas Muy gracias a bien. todos. Bueno, gracias. Adiós. Gracias a todos por participar. La próxima charla del ciclo de charlas de Mutualdad es el lunes con el licenciado Carlos Egiaro, así que los esperamos a todos los que puedan participar.
Que tengan un buen fin de semana.